¿Alguna vez te has encontrado en casa, solo, sintiendo una sensación extraña? Como si algo estuviera en el aire, sin explicación lógica. Tal vez una pesadez extraña, o una presencia inquietante que te hace mirar hacia atrás, sin entender muy bien qué está pasando. Muchas personas, al experimentar este tipo de sensación, terminan descartándola como simple imaginación o coincidencia. Sin embargo, en realidad, puede haber más de lo que nuestros ojos pueden ver y, muchas veces, estamos más conectados al mundo espiritual de lo que imaginamos. En este vídeo, voy a compartir algo muy importante. El Padre Pío reveló 4 medallas que todo católico debería tener. Muchas personas desconocen el poder espiritual que estas medallas tienen, pero son verdaderas fuentes de protección y bendiciones. Y para fortalecer nuestra fe, escribe en los comentarios: Señor, bendice mi vida y mi fe con tus gracias, una simple acción que puede abrir puertas a la protección divina. Ahora vamos a conocer las 4 medallas que el Padre Pío recomendaba y cómo pueden transformar tu vida espiritual. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual es real y que estamos en constante batalla contra fuerzas invisibles. Si nos detenemos a reflexionar, podemos darnos cuenta de que las situaciones que nos causan incomodidad, como esa sensación de presencia, no son aleatorias. En realidad, son momentos en los que las fuerzas espirituales intentan manifestarse o influir en nuestras vidas de una forma más directa. Tal como nos alerta San Pablo en Efesios 6 y 12, donde nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo. Por eso, es fundamental estar atentos a esas manifestaciones espirituales, entendiendo que no deben ser ignoradas ni tratadas como meras coincidencias. En lugar de asustarnos, es necesario adoptar una postura vigilante, buscando la oración y el fortalecimiento espiritual. Como cristianos, la oración y la fe en Jesucristo nos ayudan a comprender y a lidiar con esas presencias que nos rodean, protegiéndonos de lo invisible pero real. La sensación de un ambiente cargado puede ser la oportunidad de despertar a la realidad espiritual que nos envuelve, llamándonos a una conexión más profunda con Dios. Es importante recordar que estamos involucrados en una guerra invisible, una batalla espiritual que ocurre a nuestro alrededor, pero que muchas veces no somos capaces de percibir. La Biblia nos enseña, en Efesios 6 y 12, que no luchamos contra carne y sangre, es decir, contra personas o cosas visibles, sino contra fuerzas espirituales malignas, que siempre intentan influenciarnos. Esta batalla es constante, pero es fácil olvidarla cuando estamos sumidos en nuestras vidas cotidianas, lidiando con las presiones del día a día. Puede que no veas esas fuerzas, pero están allí, actuando en las sombras, tratando de minar nuestra fe, alejarnos de la Iglesia y de la palabra de Dios. Cada vez que nos enfrentamos a desafíos emocionales, dificultades en nuestras relaciones o incluso ataques personales sin explicación, es posible que esas batallas espirituales estén detrás, tratando de derribarnos. Lo más sorprendente es que, en muchos momentos, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo atacados, estamos tan absorbidos por los problemas del mundo físico que no vemos las fuerzas invisibles en acción. Comprender que estamos en una guerra espiritual nos llama a un mayor nivel de vigilancia y oración. Esto no significa que debemos vivir con miedo, sino con una percepción más aguda de la realidad espiritual. Cuando nos revestimos de fe y buscamos la protección de Dios, nos estamos armando contra esas fuerzas invisibles. La oración constante, el estudio de la Biblia y la búsqueda de la presencia de Jesucristo son las armas más poderosas que tenemos para enfrentar y vencer esta batalla. Porque, al final, como nos enseña el Evangelio, la victoria ya fue conquistada por Cristo en la cruz. Muchas veces, la falta de conciencia sobre la guerra espiritual que libramos nos impide prepararnos adecuadamente para las dificultades que surgen en nuestra vida. San Pablo nos alerta, en Efesios 6, que es necesario ponernos la armadura de Dios para resistir las tentaciones y ataques espirituales. Sin embargo, muchos católicos, especialmente los más modernos, olvidan esta realidad y terminan ignorando la batalla espiritual. Esto puede llevar a la fragilidad de la fe y a la vulnerabilidad frente a los desafíos de la vida. Cuando reconocemos la guerra espiritual, nuestra postura cambia completamente.
Ya no vemos los problemas como simples dificultades de la vida cotidiana, sino como ataques directos que buscan debilitar nuestra fe. La oración se convierte en un acto de resistencia, la lectura de la Biblia en un escudo, y la participación en el culto una manera de fortalecernos espiritualmente. Por eso, es fundamental entender que, al no reconocer esta guerra, corremos el riesgo de ser derrotados sin ni siquiera luchar. No estamos solos en esta lucha. Jesucristo, en su inmensa misericordia, nos enseñó cómo resistir al mal, cómo luchar espiritualmente. Al aceptar que estamos en una guerra, podemos comenzar a tomar medidas para protegernos. Cada paso que damos hacia la oración constante, la adoración y el estudio de las Escrituras nos prepara para enfrentar los ataques espirituales que puedan venir. Este reconocimiento nos da poder, porque sabemos que, a través de Cristo, tenemos la victoria garantizada, incluso en las situaciones más difíciles. Padre Pío es un ejemplo destacado de un guerrero espiritual, alguien que no solo creía en la realidad de la guerra espiritual, sino que la enfrentaba activamente en su vida diaria. Siempre estaba consciente de las fuerzas invisibles a su alrededor, por eso, se mantenía en constante oración y vigilancia. Padre Pío, con su profundo amor por Dios y su entrega total a la misión de servir a Cristo, se convirtió en una fortaleza contra las fuerzas del mal. Su vida estuvo marcada por constantes batallas espirituales, donde enfrentó ataques directos del enemigo. El papel de Padre Pío en la guerra espiritual no puede subestimarse. Durante su vida, experimentó ataques físicos y espirituales intensos, incluyendo la presencia de demonios en sus oraciones y sufrimientos físicos. Pero, en lugar de sucumbir al miedo o la duda, Padre Pío utilizó esas experiencias como oportunidades para fortalecer su fe y servir como ejemplo para los demás. Enseñaba a todos que la oración, la confianza en Dios y la perseverancia eran esenciales para enfrentar los ataques espirituales que todos nosotros inevitablemente enfrentamos. Hoy, la memoria de Padre Pío sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan entender la batalla espiritual. Su vida nos enseña que, al reconocer y enfrentar las fuerzas espirituales, podemos crecer en santidad y convertirnos en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Nos mostró que, incluso en las horas más oscuras de nuestras luchas espirituales, la fe en Jesucristo y la práctica constante de la oración son las mayores armas contra el mal. Y como Él, debemos recordar que la guerra espiritual nunca se gana con nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. Padre Pío no solo habló sobre la guerra espiritual, sino que la vivió intensamente. Experimentó ataques espirituales tan reales que sus manifestaciones físicas y emocionales eran palpables. Durante la noche, por ejemplo, el padre era frecuentemente asaltado por fuerzas demoníacas que intentaban invadir su espacio espiritual, amenazando su enfoque y su paz interior. Era como si la lucha estuviera ocurriendo en un nivel mucho más intenso de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. Padre Pío, sin embargo, no se dejaba perturbar, sino que enfrentaba esas experiencias como una oportunidad para acercarse más a Dios. Estos ataques no eran solo meras sensaciones o sueños. Se manifestaban de formas tangibles, las presencias que sentía, las fuerzas físicas que lo presionaban e incluso los ataques directos a su salud. Enfrentaba dolores intensos, que parecían ser un reflejo de la lucha espiritual que estaba librando. Incluso cuando las fuerzas del mal se manifestaban de manera agresiva, Padre Pío buscaba refugiarse en su fe, orando con fervor y practicando la disciplina espiritual que siempre lo acompañó. Entendía que esas manifestaciones eran, en muchos casos, señales de que la obra de Dios estaba siendo realizada a través de él. Si nos fijamos en la vida de Padre Pío, podemos aprender una gran lección: los ataques espirituales personales no son algo a temer, sino algo a enfrentar con valentía, oración y fe inquebrantable. Él no veía esos momentos como señales de debilidad, sino como momentos en los que la gracia de Dios podía brillar aún más fuerte. Cuando pasamos por momentos de ataques espirituales o desafíos, podemos recordar el ejemplo de Padre Pío y recurrir a la oración y la devoción para proteger nuestra alma y nuestro espíritu. Padre Pío nos enseña una lección valiosa sobre la relación entre santidad y ataques espirituales. Contrario a lo que muchos pueden pensar, ser una persona de fe y acercarse a Dios no hace la vida más fácil, sino que, a menudo,
la hace más desafiante. Cuando alguien busca vivir en santidad, como lo hizo Padre Pío, el enemigo espiritual no se queda pasivo. Por el contrario, intensifica sus ataques, tratando de desestabilizar la fe de aquellos que están más cerca de Dios. La santidad, en lugar de ser una vulnerabilidad, convierte al fiel en un objetivo más visible para las fuerzas del mal. Padre Pío entendía esta dinámica perfectamente. En su vida, cuanto más se entregaba a la oración, al ayuno y a la caridad, más intensos eran los ataques espirituales que enfrentaba. Sabía que esas batallas eran una confirmación de que estaba en el camino correcto, buscando vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. El enemigo siempre intenta debilitar a los fieles, pero es justamente a través de esas pruebas que el cristiano puede crecer y fortalecerse espiritualmente. El sufrimiento no es una señal de derrota, sino una oportunidad para unirse más profundamente a Cristo, que también enfrentó el dolor y la tentación. La vida de Padre Pío nos enseña que la santidad es, en realidad, una forma de resistencia espiritual. Cuando buscamos vivir como Cristo vivió, enfrentamos más desafíos, pero también más victorias espirituales. Al estar más cerca de Dios, podemos esperar que las tentaciones y los ataques se vuelvan más frecuentes, pero también podemos contar con la ayuda de Dios para superarlos. La verdadera fuerza proviene de la oración constante y del compromiso en mantener nuestra fe viva, incluso en medio de las luchas espirituales. A veces, nos encontramos con situaciones en nuestra vida que no podemos explicar racionalmente. Relaciones que de repente se vuelven tensas, problemas de salud inexplicables o pensamientos negativos que surgen de la nada pueden ser señales de que estamos enfrentando un ataque espiritual. Estas manifestaciones pueden ser sutiles o intensas, pero muchas veces, las fuerzas espirituales malignas se esconden detrás de estos eventos, tratando de alejarnos de Dios y de la paz interior que encontramos en Cristo. Cuando estamos pasando por tales dificultades, es importante tener discernimiento para reconocer estos signos como posibles ataques espirituales. Un ejemplo claro de ataque espiritual es cuando la paz es reemplazada por una ansiedad inexplicable. ¿Alguna vez te has sentido como si una nube de preocupación y miedo hubiera invadido tu mente, sin una razón clara? Estos momentos suelen ser un reflejo de fuerzas invisibles tratando de perturbar nuestra tranquilidad y alejarnos de nuestra confianza en Dios. Las relaciones también pueden verse afectadas, especialmente cuando hay una tensión repentina e inexplicable entre amigos o familiares. Esto puede ser una señal de que fuerzas espirituales están tratando de crear divisiones y alejar a las personas de la paz que Jesús nos promete. Lo más importante es darnos cuenta de que, cuando enfrentamos estos signos, la respuesta no es ceder al desesperamiento o al miedo, sino resistir. Padre Pío solía recordarnos que el simple hecho de estar conscientes de estas tentaciones y ataques ya nos coloca en una posición más fuerte para combatirlos. La oración, la alabanza y la meditación en la palabra de Dios son las mejores maneras de proteger nuestra mente y espíritu de estos ataques. No estamos solos, contamos con el apoyo de la Iglesia, de los sacramentales, y lo más importante, de Cristo mismo, que venció el mal por nosotros. Los sacramentales tienen un papel profundo en la vida espiritual de los cristianos. A diferencia de los sacramentos, que son signos visibles de la gracia divina, los sacramentales son objetos y prácticas sagradas que, cuando se usan con fe y devoción, se convierten en canales de gracia. No se trata de amuletos mágicos o de objetos que, por sí mismos, poseen poder, sino de instrumentos que, cuando son bendecidos y utilizados con el corazón orientado hacia Dios, nos ayudan a mantenernos firmes en la fe y protegidos de las influencias malignas. Padre Pío, gran defensor de la espiritualidad católica, siempre recomendó el uso de sacramentales como protección espiritual contra los ataques del mal. Un ejemplo de sacramental poderoso es el uso del agua bendita, que Padre Pío utilizaba en su vida diaria para purificar y proteger el entorno a su alrededor. De la misma manera, otros objetos como el escapulario, la medalla de San Benito y el crucifijo son sacramentales recomendados por la Iglesia para ayudar a los fieles a protegerse y fortalecer su conexión con Dios. El sacramental en sí no es mágico, pero el acto de usarlo con fe es lo que hace que su presencia sea eficaz. Al utilizarlos, recordamos que estamos en constante batalla espiritual y que Dios está con nosotros,
dándonos fuerza para resistir. Es fundamental, sin embargo, entender que el valor de los sacramentales no viene de su propia sustancia, sino de nuestra fe y devoción. Son signos de nuestra alianza con Dios y sirven como recordatorios visibles de su presencia y protección en nuestra vida diaria. Al hacer uso de estos objetos sagrados, no solo buscamos protección, sino también profundizar nuestro caminar de fe, siempre hacia Cristo. Son como un apoyo adicional, pero nunca sustituyen la oración, el estudio de la Biblia y la participación activa en la vida de la Iglesia. La medalla milagrosa es uno de los sacramentales más poderosos recomendados por Padre Pío, y su historia está marcada por signos y milagros que confirman su eficacia. El origen de la medalla remonta a una aparición de Nuestra Señora a Santa Catalina Laboure, en 1830, en Francia. María pidió que se hiciera una medalla con su imagen y algunas inscripciones que representaran la protección divina. Aquellos que usaran la medalla serían protegidos y bendecidos. Padre Pío, con su profunda devoción a la Virgen María, recomendaba a los fieles que usaran la medalla milagrosa como una forma de protegerse contra los ataques del mal y fortalecer su confianza en Dios. La medalla milagrosa, cuando se usa con fe, no es solo un símbolo de protección, sino también un medio para conectarnos más profundamente con la intercesión de María. Padre Pío sabía que la Virgen María, Madre de todos, tiene una protección especial sobre sus hijos y que ella intercede junto a su Hijo, Jesucristo, por aquellos que la buscan con sinceridad. El simple hecho de usar la medalla no garantiza protección automática, pero cuando se acompaña de oración constante y una vida devota, se convierte en un poderoso canal de gracia. Padre Pío veía en cada medalla que recomendaba una oportunidad para que los fieles fortalecieran su vida de oración y se acercaran más a Dios. Sabía que las batallas espirituales eran intensas y que, a veces, necesitábamos señales visibles para recordarnos de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. La medalla milagrosa, por lo tanto, sirve no solo como una protección física, sino como un recordatorio diario de la misericordia y la intercesión divina. Como él decía, es María quien nos conduce a la victoria. Muchas personas pueden compartir testimonios de cómo la medalla milagrosa trajo protección y bendiciones en momentos de gran necesidad. Un ejemplo poderoso proviene de una mujer que, en un momento de gran desesperación espiritual, recurrió a la medalla para ayudar en una situación con su hijo. El joven se estaba alejando de la fe, influenciado por amigos que practicaban el ocultismo. La madre, desesperada, recurrió a la intercesión de María, colocando discretamente la medalla milagrosa en el cuarto de su hijo, con la esperanza de que él fuera tocado por la gracia divina. En poco tiempo, el comportamiento del joven comenzó a cambiar. Se alejó de influencias negativas y volvió a asistir a la iglesia, buscando a Dios nuevamente. Este testimonio es solo un ejemplo de cómo la medalla milagrosa puede actuar como una fuente de protección e intercesión, cuando se usa con fe. No se trata de un simple amuleto, sino de un canal de gracia que, a través de la intercesión de María, trae cura y liberación. Los milagros no son solo grandes eventos extraordinarios, sino también los pequeños cambios que vemos en las vidas de aquellos que recurren a la Virgen María con un corazón sincero. La fe, combinada con el uso devoto de la medalla, crea un espacio para que Dios actúe poderosamente en nuestras vidas. Testimonios como este no son raros. Muchos fieles relatan cambios en su salud, en sus relaciones e incluso en su vida espiritual, después de comenzar a usar la medalla milagrosa con fe. Al hacerlo, los fieles no solo están buscando protección contra el mal, sino también entregándose al cuidado maternal de María, que siempre intercede por nosotros ante su Hijo. Y así como este testimonio, muchos otros se esparcen por el mundo, mostrando la importancia de confiar en la intercesión de María para nuestras victorias espirituales. La medalla milagrosa no es eficaz por el poder intrínseco que tenga el objeto, sino por la fe de quienes la usan. Cuando el Padre Pío recomendaba a los fieles usar la medalla, siempre enfatizaba que la verdadera eficacia viene de la oración y la confianza en Dios, no del simple acto de portar el objeto. La medalla, cuando se usa con fe, se convierte en un canal poderoso de gracia, a través de la intercesión de María. No debemos ver la medalla como un talismán,
sino como un símbolo visible de nuestra devoción a Cristo y a la Virgen María. Es fundamental entender que la protección que viene a través de la medalla milagrosa no es automática. Al usarla, el fiel debe acompañar su uso con una vida de oración, meditación y dedicación a Dios. Cuando la medalla se usa con una intención sincera, se convierte en un recordatorio constante de la presencia divina y de la intercesión de María en nuestras vidas. La verdadera eficacia de la medalla viene cuando se trata con reverencia, y es a través de ella que se nos recuerda mantenernos firmes en la oración y en la práctica cristiana. Muchas veces, es fácil caer en la tentación de pensar que el objeto en sí es responsable de la protección. Sin embargo, lo que realmente importa es la fe que ponemos en el poder de Dios. El Padre Pío, al recomendar la medalla, sabía que serviría como una ayuda para que los fieles se mantuvieran firmes en su fe y en la confianza en María. La medalla es, por lo tanto, una invitación a una vida más profunda de oración y entrega, no una solución mágica para los problemas. Y cuando se usa con verdadera fe, la medalla milagrosa es, sin duda, una ayuda poderosa en la lucha contra el mal. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen es el segundo sacramental recomendado por el Padre Pío, y su importancia va más allá de un simple objeto religioso. Este escapulario tiene una larga historia, ligada a la devoción carmelita, y fue dado por Nuestra Señora a San Simón Stock en 1251, con la promesa de protección especial para los fieles que lo usaran con fe. El Padre Pío, siempre atento a la necesidad de protegerse espiritualmente, veía en el escapulario un arma poderosa contra los ataques del mal, algo que usaba con gran devoción en su vida diaria. El escapulario no es solo un símbolo de fe, sino también un recordatorio constante de la protección maternal de María. La promesa asociada al escapulario de Nuestra Señora del Carmen es clara: quien lo use con fe, especialmente en el momento de la muerte, no sufrirá la pérdida eterna del alma. Esta promesa, conocida como el privilegio sabatino, nos ofrece la garantía de que, al fallecer, María intercederá por nosotros, llevándonos al cielo. La simplicidad del escapulario, con su imagen de Nuestra Señora del Carmen, se convierte en un medio de protección tanto en la vida como en la muerte, reforzando nuestra confianza en la misericordia y el amor de María por sus hijos. Sin embargo, el escapulario no debe verse como un amuleto de protección automática, sino como un símbolo de nuestra alianza con María. Al usarlo, nos estamos comprometiendo a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, a seguir el ejemplo de María y a mantenernos firmes en la oración. La verdadera eficacia del escapulario proviene del compromiso interior con la fe, y al usarlo con sinceridad, abrimos las puertas para la acción divina en nuestras vidas. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen, al igual que la medalla milagrosa, es un recordatorio visible de nuestra confianza en Dios y en el poder de la intercesión de María. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen no es solo una señal de fe, sino un profundo símbolo de alianza espiritual con María. Cuando alguien usa el escapulario, no está solo colocando un objeto sobre el cuerpo, sino, de manera simbólica, poniéndose bajo la protección de la Madre de Dios. Ese pequeño pedazo de tela lleva consigo siglos de historia y una rica tradición de fe. El escapulario representa, de forma visible, el compromiso de la persona con el camino de la santidad y la búsqueda constante de la protección divina. El uso del escapulario es, por lo tanto, una acción que nos conecta más profundamente con la espiritualidad cristiana, especialmente con la devoción mariana. La función espiritual del escapulario va más allá de la protección física contra el mal, nos llama a vivir una vida más alineada con los valores del Evangelio. El escapulario es un recordatorio constante de nuestra vocación a la santidad y de cómo debemos alejarnos de las tentaciones del mundo. Al usarlo, el fiel se compromete a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, a seguir los ejemplos de María y a mantener una vida de oración y devoción. Cada vez que miramos al escapulario, recordamos que el camino cristiano requiere esfuerzo constante y dedicación a la fe. Además, el escapulario de Nuestra Señora del Carmen es un símbolo de confianza. Al usarlo, depositamos nuestra confianza en María, sabiendo que ella intercede por nosotros de manera especial ante su Hijo, Jesucristo. Su función espiritual va mucho más allá de lo que podemos ver con los ojos humanos, tocando nuestro corazón de manera profunda y verdadera.
El escapulario nos invita a tener fe en las promesas de María, que prometió ayudar a los fieles a alcanzar la salvación eterna. Por lo tanto, el escapulario no es solo una devoción, sino una señal visible de nuestra entrega total a la protección de María y al camino de la santidad. La medalla de San Benito, la tercera recomendación de Padre Pío, es una poderosa arma contra las fuerzas del mal, con una rica historia y un simbolismo profundo. Esta medalla no es solo una representación de San Benito, sino también un sacramental poderoso contra los ataques espirituales y físicos. Es especialmente eficaz contra las tentaciones demoníacas y posee inscripciones que se refieren a exorcismos y protección divina. Padre Pío, quien fue un gran defensor de los sacramentales, creía que la medalla de San Benito debería ser usada por todos los fieles que quisieran protegerse de las fuerzas malignas, ya que invoca la ayuda del gran santo benedictino, conocido por su lucha contra el mal y su vida de santidad. La medalla de San Benito contiene varias inscripciones que hacen referencia a pasajes específicos de la Biblia e invocaciones de protección. La más famosa de ellas es la frase, Vade retro Satane, apártate, Satanás, que es un mandato directo contra las fuerzas demoníacas. Este poder proviene del hecho de que San Benito, durante su vida, fue constantemente atacado por el mal, pero siempre logró vencer esas batallas por la fuerza de la oración y de la fe. Así, al usar la medalla de San Benito, el fiel no solo lleva un objeto, sino que se conecta con la fuerza espiritual de un santo que vivió la batalla contra el mal en su propia vida, mostrándonos cómo vencer las tentaciones y dificultades espirituales. La eficacia de la medalla de San Benito, como otros sacramentales, no está en su forma material, sino en la fe con que se usa. Al llevar la medalla, el fiel debe ser consciente de que está invocando la protección de Dios y de San Benito contra cualquier ataque espiritual. Es un recordatorio constante de que, como cristianos, estamos en constante batalla espiritual y necesitamos las herramientas que la Iglesia nos ofrece para resistir el mal. La medalla de San Benito, cuando se usa con devoción y fe, se convierte en un poderoso auxilio en la lucha diaria contra las fuerzas del mal, protegiéndonos y guiándonos en el camino de la santidad. El crucifijo, especialmente la imagen de Cristo crucificado, era considerado por Padre Pío como uno de los sacramentales más poderosos en la vida espiritual. Para él, el crucifijo no era solo un objeto de devoción, sino un símbolo fundamental de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el mal. Padre Pío sabía que la cruz era el centro de la fe cristiana, pues en ella Cristo, en su inmenso amor, derrotó el mal y reconcilió a la humanidad con Dios. Al llevar el crucifijo, Padre Pío se sentía fortalecido en sus batallas espirituales, porque sabía que la cruz de Cristo era la clave para vencer cualquier adversidad. Para Padre Pío, el crucifijo era también un recordatorio constante del sacrificio de Jesucristo, que entregó su vida por la salvación de todos. La contemplación del crucifijo le acercaba más a la realidad del sufrimiento y la redención. Cuando se enfrentaba a tentaciones o tribulaciones, el crucifijo le daba fuerza y valentía, recordándole que, aunque la cruz era un símbolo de sufrimiento, también era el camino hacia la victoria y la vida eterna. Al mirar al crucifijo, Padre Pío encontraba el consuelo necesario para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles de su vida. El crucifijo, como sacramental, es una poderosa arma contra las tentaciones del mal, pues recuerda al fiel que la victoria ya ha sido conquistada por Cristo en la cruz. Cuando usamos el crucifijo, ya sea como colgante o en nuestras casas, debemos recordar que no es solo un símbolo de nuestra fe, sino también una poderosa protección espiritual. El crucifijo nos llama a vivir nuestra propia cruz con fe y confianza en Dios, sabiendo que, así como Cristo triunfó en la cruz, también podemos superar las dificultades espirituales. En momentos de crisis, dudas o tentaciones, el crucifijo nos recuerda la presencia constante de Dios y la victoria final que Él nos ofrece.